pasamos a Bruno Bauer. A ti Muy te pilló, interesante. por cierto, el Valle francés entonces, en toda su expresión, porque si estuviste en el 69 en Francia, Sí. muy bueno. Estaba todo caldeadito ya. En el 68 no veas. Sí. Estaba muy interesante. Bruno Bauer, también coetáneo de Marx. Marx, 1818, este 1809, prácticamente de su misma edad, profesor universitario, inicialmente muy conservador, que criticó uno que se llamaba La vida de Jesús, de David Strauss, en el cual la vida de Jesús se criticaba, se cuestionaba el que Jesús hubiese existido. Que claro, en la época cristiana aquella, que parecía una blasfemia, ¿no? Y entonces Bauer lo cuestionó. Sin embargo, en 1838 cambió radicalmente y afirmó que los evangelios no son históricamente exactos, sino una fantasía relacionada con las necesidades emocionales del hombre. Es decir, lo que dices por como necesito una explicación que me motive, he creado los evangelios, por decirlo de alguna forma. Y colaboró entonces ya con Marx en la edición de un periódico denominado El Archivo del Ateísmo. En 1842 estuvo suspendido en su cátedra por sus ideas críticas con el pensamiento religioso tradicional. Con lo cual, en todo esto, Marx, el Manifiesto Comunista de 1848, en todo esto Marx pues se vio viendo reforzado por esas relaciones que tenía con personas que eran mayores que él y que habían ido teniendo un recorrido en el cual eran muy críticos, pues, como en este caso con el tema religioso. Y por eso ambos conjuntamente trabajaron en Archivo del Ateísmo. Y posteriormente, sin embargo, Marx llegará a estar en desacuerdo con él por considerarlo poco radical. Poco radical. Y luego tenemos otro. A ver. No, Feuerbach. Este es muy interesante. La idea básica de él era: no es Dios el que ha creado al hombre, es el hombre el que ha creado a Dios. El ser divino, decía él en su libro, no es más que el ser humano. Ahí viene lo de la propiedad es un robo ahora después. Mario, que te espera aquí, la propiedad es un robo. El ser divino no es más que el ser humano. La religión es la separación del hombre de sí mismo. Está cuestionando todo ese tipo de elementos religiosos. Fue ateo y materialista, pero su problema era que creía en la bondad del hombre como fuerza positiva del cambio. Y entonces Marx, inicialmente, que estaba de acuerdo con la tesis de Feuerbach, no comprende, dice de él, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria. Es decir, sigue pensando que porque el hombre sea bueno, que vamos a cambiar. Y dice, aquí o cambiamos la propiedad privada, que era la insistente opinión de Marx, o quitamos la propiedad privada, o esto no va a cambiar. Todo esto os lo he dado, lo tenéis en los esto, y el que no lo tenga yo se lo mando. Marx consideraba que no hay que esperar el cambio como resultado de la bondad del ser humano, sino como consecuencia de la eliminación de la propiedad privada. Y esto era un aspecto que tenía. Proudhon, también coetáneo de Marx, la relación capital-trabajo es una explotación del hombre por el hombre. Claro, yo tengo la empresa y puedo explotar a mis trabajadores. Si no tengo empresa, no puedo hacerlo. La propiedad, por tanto, es un robo, porque me permite explotar a los otros. Marx estuvo muy de acuerdo con él, pero discreparon en el método. Volvemos un poco al tema del método, que es muy importante en la filosofía de Marx. Por eso es que el método no se puede decir, no, es que Marx pensaba esto y luego los otros lo han aplicado mal. Es que pensaba en el método también que había que aplicar. Y Proudhon dijo, después de haber demolido todos los dogmas a priori, no pensemos también nosotros en adoctrinar al pueblo, mantengamos una buena y leal polémica, pero Marx no decía nada de esto, nada de esto. Proudhon era mucho más bueno, él decía, oye, no impongamos ahora una dictadura y que todo el mundo piense como decimos que oye, pues uno piensa que la propiedad sigue siendo buena, pues hay que respetarlo, ¿no? Demos al mundo un ejemplo, decía Proudhon, de una sabia y previsora tolerancia, pero dado que estamos a la cabeza del movimiento, no nos transformemos en jefes de una nueva intolerancia, porque estaba viendo, digamos, por dónde va derivando el pensamiento marxista. No nos situemos como apóstoles de una nueva religión,
aunque esta sea la religión de la lógica, que entonces se consideraba al marxismo pues, como el sumum de la lógica, y durante mucho tiempo se la ha considerado como el sumum científico de la filosofía. Vamos a pasar ya al marxismo, ideas claves. Aportaciones de Engels. Marx y Engels colaboran estrechamente y publican juntos el Manifiesto Comunista. Hay una serie de obras que son de Engels, pero que Marx asumió perfectamente, que era el papel del trabajo en la transformación del mono en el hombre. ¿Cómo se ha transformado el mono en hombre? Por el trabajo. Empieza, coge una herramienta, ya sabéis que hay pájaros que digamos que cogen los huevos, o los huesos, los quebrantahuesos, los cogen, los llevan al cielo, los dejan caer sobre una roca, se rompen y comen la médula. ¿Quién le ha enseñado esto a ellos? Pero también las hormigas hacen cosas que ¿quién le ha enseñado? Están ahí, ¿no? Pero cuando entras en una dinámica mayor, dices, el trabajo es lo que ha determinado que luego el mono se comunique con otros monos y que al final se transforme en un hombre. Por tanto, el lenguaje se deriva del trabajo. Del socialismo utópico al socialismo científico. Esto que hemos dicho, la crítica profunda a los socialistas utópicos la hizo Engels. Así que parece más bueno, yo creía que era más bueno, pero luego me di cuenta que también daba una cañita dura y que estaba muy en la línea. Y el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de la cual hablaremos. El trabajo es Dios. Es la filosofía de Engels. El trabajo es el origen del hombre. Simio más trabajo igual a uso de herramientas, más lenguaje más razón. El trabajo ha creado al hombre. De ahí la importancia del trabajo para el hombre. Más, el trabajo dice, lo asume, el trabajo es la principal característica de la especie humana. Aportaciones de Marx. La especie humana está alienada. Es decir, empieza con la palabra alienación, muy interesante. Alienación quiere decir estar alieno a uno mismo, es decir, estar ajeno a uno mismo. Ya no soy yo estoy alienado. ¿Y por qué estoy alienado? Porque, en primer lugar, el trabajador, primero, el mono se hace hombre por el trabajo. Y el trabajo es la esencia del hombre. Hacer cosas, ahí está donde está su creatividad, luego consume lo que hace y demás, pero sobre todo está su creatividad, su expresión de su ingenio, de aportar ideas, etcétera, etcétera. Y entonces, lo primero que ocurre es que el trabajador está alienado del producto de su trabajo, evidentemente. Si trabajas en Renfe o donde sea, y la máquina no es tuya. Uno trabaja en una fábrica de latas de tomate y no está bien que se meta una lata de tomate y se la lleve, porque como le pillan le van a decir, oye, no, que eso no es tuyo. Entonces, claro, teóricamente estamos alienados porque la mercancía no nos pertenece. Luego habría que preguntarse si esto es de verdad o no. ¿Qué ocurre? Que uno se siente alienado porque la mercancía no te pertenece. Imagínate que te inundan la casa de botes de latas de tomate. Prefiero estar un poco alienado. El trabajador está alienado de su trabajo. Y ya no solo de la mercancía, sino del trabajo mismo. Porque a mí lo que me compran no es mi trabajo, sino mi fuerza de trabajo, por la que me dan un salario. Es decir, no es mi trabajo no es mío. Yo estoy allí, me compran mi fuerza de trabajo y me dicen ahora, hombre, yo soy aquí sastre y tal, no, usted levante sillas, mueva para allá, haga usted lo que yo levanto, que para eso yo le pago. Entonces se produce la alienación del trabajo, porque no me quedo con la fuerza de trabajo, entonces hago lo que me mandan, no me interesa. Por otra parte, el trabajador está alienado de su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque si no tiene la mercancía, si está alienado del trabajo, y hemos dicho que el trabajo es lo que hace al mono hombre, pues entonces al final mi propia naturaleza no está manifestándose. Mi capacidad de creación, ¿qué hago yo aquí? Como funcionario. Como funcionario, este que hace funcionario, Entonces ahí no hace nada. Y si hago es para que el jefe se lo lleve a casa. Y me hago porque me dicen que haga. Y si no, cuando no me dicen que haga nada, me quedo quieto. La prueba está en que la gente nos jubilamos
Y la gente quiere tener actividad después de jubilarse, aunque no cobre. Porque realmente el ser humano necesita hacer cosas. Y entonces, claro, realmente hay cosas que suenan muy bien de esto de este encaje. Entonces, usted lo estaba explicando. Yo creo que usted al final no es un ser humano, porque no hace lo que quiere, no usa su trabajo como quiere. Y entonces, por otra parte, si usted ha perdido su naturaleza humana, se aliena de los de su especie. No se siente un ser humano y no se siente que los demás son seres humanos, sino todos somos una miseria. Entonces, su vida no tiene sentido. No más. Entonces, la culpa de todo... No dan palo al agua y se siente feliz. Claro. Entonces, la culpa de todo, la propiedad privada de los medios de producción. De ahí el tema insistente más, que lo va explicando. Luego ahora entraremos en las palabras concretas. O sea, para Marx, el ser humano él no tiene espíritu. ¿Perdón? Para Marx, el ser humano no tiene espíritu. Lo que no tiene es espíritu eterno. Es decir, él tiene una Digamos, conciencia de sí material. mismo, pero ojo con su conciencia, que es muy interesante también lo que dice Marx. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, sino su ser social es el que determina su conciencia. Es decir, como yo he nacido en una familia de empresarios, pues entonces yo tengo una conciencia de capitalista. Como yo he nacido en una familia que no era empresario, que eran funcionarios, o eran sastres o lo que sea, pues no tengo una conciencia de capitalista, soy proletario. Es decir, que es lo que yo tengo lo que determina mi conciencia. Y yo por eso, si soy rico, defiendo... No, si tengo medios de producción, defiendo a los que tienen medios de producción. Y el que no los tiene, pues defiende a los suyos. Y son las clases, que según Marx se basan fundamentalmente en ese tema. Esto se llama mal con que muchos marxistas han sido de la clase, no han sido precisamente de clase baja, ¿no? Sino que han sido... Ahí está. Gente... Pero claro, es que muchas de estas cosas luego se les puede decir, oye, ¿cómo es posible? En el mundo lo que impera en todo el mundo es el capitalismo, no hay otro sistema. Sí, pero la gente lo que te dice mal es que lo que tú eres no es porque... O sea, por eso criticaba a Feuerbach, por decirlo de la bondad, y por eso tenía conflicto con Proudhon respecto al método. Porque Proudhon decía, oye, bueno, la propiedad es un robo, vamos a eliminar la propiedad. Pero oye, ¿qué opinen estos? No, mayoritariamente no estamos a favor de que se elimine la propiedad. Bueno, hay que tolerarlo, porque si vamos a ser intolerantes y vamos a imponer, entonces estamos cargándonos lo que es la esencia de la libertad. Entonces, discrepaban en el método. Entonces, lo importante es realmente, es decir, ¿por qué yo cambio? Y Marx te dice, no, tú no puedes cambiar porque es tu ser social lo que está determinando tu conciencia. Y entonces ya está. Si tú has nacido en una familia de franquistas, tú no puedes ser, digamos, socialista. Coño, pues si yo lo soy, tal. Entonces está usted equivocado. Usted no puede. Claro, es un poco esa cosa, pero claro, sonaba tan rotundo y en un contexto de pobreza y de proletariado y tal, que claro, también se veía desde el punto de vista de la lógica, pues también con un cierto peso.